Aubiblio presenta ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Escrito por León Tolstoy. Capítulo 1. La hermana mayor fue a visitar a la hermana menor, que vivía en el campo. La mayor estaba casada con un comerciante de la ciudad y la menor con un campesino del pueblo. Mientras las hermanas tomaban el té, la mayor empezó a presumir de las ventajas de vivir en la ciudad, resaltando los privilegios de vivir allí. Lo bien que vestían, la ropa tan fina que llevaban sus hijos, las cosas lujosas que comían y bebían, o de cómo ella iba al teatro, a paseos y a otros entretenimientos. La hermana menor se enfadó y a su vez criticó la vida del comerciante y defendió la del campesino. «No cambiaría mi vida por la tuya», dijo. «Puede que la vida sea dura, pero al menos estamos libres de preocupaciones. Ustedes tienen más cosas que nosotros, pero aunque ganan más de lo que necesitan, es probable que pierdan todo lo que tienen. Ya conoces el proverbio. La pérdida y la ganancia son hermanos gemelos. Ocurre a menudo que a personas que un día son ricas, al día siguiente están mendigando por un pan. Nuestro estilo de vida es más seguro. Aunque la vida de un campesino no es fácil, es larga. Nunca seremos ricos, pero siempre tendremos suficiente que comer». Entonces, en tono de mofa, la hermana mayor dijo: «¿Suficiente? Claro. Si te gusta compartir la comida con los cerdos y los terneros, ¿qué sabes tú de elegancia o modales? Por muy trabajador que sea tu marido, morirán con lo que llevan puesto, en una pequeña tumba de tierra, y tus hijos también». «Bueno, ¿y eso qué?», respondió la hermana menor. «Por supuesto que nuestro trabajo es pesado y difícil. Sin embargo, es seguro, y no necesitamos inclinarnos ante nadie. Ustedes en la ciudad están rodeados de tentaciones. Hoy puede irles bien, pero mañana el maligno puede hacer que tu marido caiga en tentaciones y vicios, y se irán a la ruina. ¿No ocurren cosas así a cada momento?» Pajom, el esposo de la hermana menor y señor de la casa, estaba sentado ante la estufa y escuchaba la charla de las mujeres. «Es completamente cierto», pensó. «Ocupados como estamos desde niños en labrar la tierra, los campesinos no tenemos tiempo para pensar en tonterías. Nuestra única preocupación es que no tenemos suficiente tierra. Si yo tuviera mucha tierra, no le temería ni al mismísimo diablo». Las mujeres terminaron el té. Conversaron un rato acerca de ropa, recogieron la mesa y se fueron a dormir. Pero el diablo había estado detrás de la estufa y había oído todo lo que se dijo. Se alegró de que la mujer del campesino hubiera inducido a su marido a jactarse de que, si tuviera mucha tierra, no le tendría miedo ni al mismo diablo. «De acuerdo», pensó el maligno. «Tú y yo vamos a enfrentarnos. Te daré muchas tierras y con ellas te tendré en mi poder». Capítulo 2. Cerca del pueblo vivía una señora quien poseía una finca de unas 300 hectáreas. Siempre había vivido en buenos términos con los campesinos, hasta que contrató como administrador a un viejo soldado, que se dedicó a imponerle multas a la gente. Por mucho cuidado que pusiera Pajom, una y otra vez ocurría que un caballo suyo se comía la avena de la señora. Una vaca invadía sus huertos o sus terneros se perdían en sus prados, y siempre tenía que pagar una multa. Pajom pagaba, pero refunfuñando, y cuando volvía a casa se desquitaba con su familia. Durante aquel verano, tuvo muchos problemas por culpa de ese administrador, por lo que se alegró cuando llegó el invierno y el ganado tuvo que quedarse en el establo. Aunque ya no podían pastar afuera, y él debía darles a regañadientes el forraje, al menos no tenía que preocuparse por ellos. En invierno corrió la noticia de que la señora iba a vender sus tierras. También se supo que el dueño de la posada, ubicada en la carretera principal, estaba regateando por ellas.
Cuando se enteraron de esto, los campesinos se alarmaron. Bueno, pensaron, si el posadero se queda con la tierra, nos impondrá multas peores que las del administrador. Todos dependemos mucho de esa propiedad. Así que los campesinos, en nombre de su comuna, pidieron a la señora que no vendiera la tierra al posadero, ofreciéndole ellos mismos un precio por ella. La señora accedió. Los campesinos intentaron que la comuna comprara toda la finca para que fuera propiedad de todos. Se reunieron en 2 ocasiones para discutirlo, pero no llegaron a ningún acuerdo, pues el maligno sembró la discordia entre ellos y no pudieron decidir nada. Así que terminaron comprando las tierras de manera individual, de acuerdo a sus posibilidades. La señora aceptó este plan, tal como había aceptado el anterior. Pahom se enteró de que un vecino suyo iba a comprar 50 acres y que la señora había aceptado que le pagara la mitad en efectivo y que esperaría 1 año para recibir la otra mitad. Pahom sintió envidia. Vaya, pensó, toda la propiedad se está vendiendo y no conseguiré nada. Entonces habló con su mujer. Todos están comprando, dijo. Nosotros también tenemos que comprar, al menos unas 20 hectáreas. La vida se está volviendo imposible. Ese administrador nos está arruinando con tantas mulas. Así que se pusieron a pensar juntos en cómo podrían comprar algo de tierra. Disponían de 100 rublos. Vendieron un potro y la mitad de sus panales. Pusieron a trabajar a sus hijos como jornaleros y cobraron su sueldo por adelantado. Finalmente, para alcanzar la suma requerida, tuvieron que pedirle prestado a un cuñado. Una vez hecho esto, Pahom eligió una granja de 40 acres, circundada por una pequeña parte boscosa, y negoció con la señora. Llegaron a un acuerdo. Se estrecharon las manos y él pagó la mitad por adelantado. Después fueron a la ciudad y firmaron las escrituras, donde él se comprometió a pagar el resto en 2 años. Pahom tenía ahora su propia tierra. Pidió semillas prestadas y se apuró a sembrarlas en su reciente propiedad. La cosecha fue buena, y en 1 año consiguió saldar sus deudas, tanto con la señora como con su cuñado. Pronto se convirtió en terrateniente, arando y sembrando su propia tierra, haciendo heno, cortando sus árboles y alimentando a su ganado en sus pastizales. Cuando salía a arar o a mirar el maíz que crecía en sus prados, su corazón se llenaba de alegría. La hierba y las flores que crecían allí le parecían diferentes a las de cualquier otra granja. Antes, cuando pasaba por esa misma tierra, ésta le parecía igual que cualquier otra, pero ahora era única, completamente diferente. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. Capítulo 3. Pahom estaba contento y todo habría estado bien si los campesinos de los alrededores no hubieran invadido sus maizales y prados. Los pastores dejaban que las vacas se metieran en sus propiedades y los caballos se metían a pastar en las noches y aprovechaban su trigo. Pahom los expulsaba una y otra vez, perdonaba a sus vecinos y durante mucho tiempo evitó denunciarlos. Pero al final perdió la paciencia y se quejó ante el juzgado distrital. Él sabía que la causa del problema era la falta de tierra de los campesinos, y no una mala intención de su parte. Pero pensó lo siguiente: no puedo seguir haciéndome de la vista gorda, o terminaré por destruir toda mi propiedad. Tengo que darles una lección.
Así que los reunió, los reprendió una y otra vez y terminó por imponerles multas a los campesinos. Al poco tiempo, sus vecinos empezaron a guardarle rencor por ello, y de vez en cuando soltaban el ganado en sus tierras a propósito. Un campesino llegó a entrar de noche en sus tierras y cortó 5 árboles para quitarle su corteza. Un día que pasaba por el bosque, Pajón vio algo blanco. Se acercó y vio los troncos pelados en el suelo, no muy lejos de los tocones rasurados. Se puso furioso. Si hubiera cortado uno aquí y otro allá, ya habría sido algo bastante malo, pensó. Pero el muy canalla ha cortado una mata entera. Si pudiera averiguar quién lo hizo, lo haría pagar. Se devanó los sesos pensando en quién sería el responsable. Finalmente concluyó. Tiene que haber sido Simón. Nadie más podría haberlo hecho. Fue a la casa de Simón para echar un vistazo, pero no encontró nada, y se enfadó todavía más. Sin embargo, ahora estaba más seguro que nunca de que él había sido el responsable y presentó una denuncia. Simón fue citado. El caso fue juzgado una y otra vez, y al final Simón fue absuelto ya que no había pruebas contra él. Pajón se sintió agraviado y descargó su ira contra el más anciano de los jueces. ¿Te dejas convencer por ladrones?, dijo. Si fueras honrado, no lo dejarías en libertad. Con esto, Pajón se peleó con los jueces y con sus vecinos. Se empezaron a oír amenazas de que le quemarían sus propiedades. Así que aunque Pajón tenía más tierras, su lugar en la comuna era mucho peor que antes. Por aquel entonces, corrió el rumor de que mucha gente se estaba trasladando a otras tierras. No hay necesidad de que abandone mi propiedad, pensó Pajón. Pero los demás podrían abandonar la aldea, y entonces habría más espacio para nosotros. Yo mismo me haría cargo de sus terrenos y ampliaría mis dominios. Así podría vivir de manera más holgada. Tal como están las cosas, sigo demasiado apretujado como para estar cómodo. Un día Pajón estaba en su casa cuando un campesino que pasaba por la aldea llamó a su puerta. Le permitieron quedarse a dormir y le dieron de cenar. Pajón conversó con el visitante y le preguntó que de dónde venía. El campesino respondió que venía de más allá del Volga, en donde había estado trabajando. La charla fue fructífera y el hombre dijo que mucha gente se estaba estableciendo en aquellos lugares. Contó que algunos conocidos suyos se habían instalado allí. Se habían unido a la comuna y les había dado 25 acres por persona. La tierra era tan buena, aseguró el forastero, que el centeno crecía tan alto como un caballo, y tan espeso que con 5 cortes de hoz hacían una gavilla. Un campesino, contó, no había llevado más que sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Pajón se encendió de emoción, de deseo. Pensó, ¿por qué seguir sufriendo en este agujero, si se puede vivir en otra parte? Venderé mis tierras y mi casa, y con el dinero esperaré allí. Todo lo que tenga será nuevo. En este lugar que está tan atestado de gente, uno siempre tendrá problemas. Pero primero debo ir y ver cómo van las cosas en ese lugar. Cuando llegó el verano, se preparó y partió. Bajó en el Volga en un barco de vapor hasta Samara. Luego caminó 300 millas a pie y por fin llegó al lugar. Era tal como había dicho el forastero. Los campesinos tenían abundantes tierras. A cada hombre se le daban 25 acres para su uso, y cualquiera que tuviera dinero podría comprar tanta tierra como quisiera. Una vez que averiguó todo lo que quería saber, Pajón regresó a casa y puso en oferta sus pertenencias. Vendió sus tierras con ganancias y su granja y todo su ganado, y dejó de ser miembro de la comuna. Esperó a que llegara la primavera y partió con su familia hacia el nuevo asentamiento. Capítulo 4.
En cuanto Pajón y su familia llegaron a su nuevo hogar, él solicitó ser admitido en la comuna de la aldea. Se presentó ante los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Se le entregaron 5 porciones de tierra comunal para su uso y el de sus hijos, no juntos, sino repartidos en campos, además del uso de los pastizales comunes. Pajón construyó los edificios que requería y compró ganado. Ahora tenía 3 veces más que en su antigua casa, y la tierra era excelente para el trigo. Era 10 veces más rico que en la antigua aldea. Tenía tierra cultivable y pastos en abundancia, y podía criar las cabezas de ganado que quisiera. Al inicio, en el ajetreo de construir y establecerse, Pajón estaba satisfecho con todo, pero una vez que se acostumbró a ello, empezó a pensar que ni siquiera allí tenía suficiente tierra. El primer año sembró trigo y tuvo una buena cosecha. Quiso seguir sembrando, pero no tenía suficiente tierra comunal para ello, y la que había utilizado ya no estaba disponible, pues el trigo solo se siembra en tierra virgen o barbechada. Muchos querían esas tierras, pero como no había suficiente para todos, la gente se peleaba por ellas. Los más acaudalados las querían para cultivar trigo, y los pobres para arrendarlas a los comerciantes, con el fin de obtener algún dinero. Como Pajón quería sembrar trigo, le rentó durante un año las tierras a un comerciante. Sembró mucho y tuvo una buena cosecha, pero la tierra estaba demasiado lejos de la aldea, tanto que había que acarrear el trigo más de 15 kilómetros. Al cabo de un tiempo, Pajón se enteró de que algunos campesinos vivían en granjas separadas y se estaban enriqueciendo. Si comprara un terreno libre y construyera mi granja ahí, todo sería diferente. La vida sería más agradable y cómoda. Una y otra vez se planteaba a sí mismo la posibilidad de comprar nuevos terrenos. Siguió arrendando tierras y sembrando trigo durante 3 años. Las estaciones fueron propicias y las cosechas eran buenas, de modo que empezó a acumular dinero. Habría seguido teniendo esa vida llena de satisfacciones si no se hubiera cansado de alquilar tierras ajenas cada año o de pelearse por ellas. Donde había una buena tierra, los campesinos se lanzaban a comprarla y se la apropiaban, de modo que se quedaba sin nada. Al tercer año, él y un comerciante alquilaron juntos un pedazo de tierra de pastoreo. Cuando ya la habían arado, se produjo una disputa con los campesinos por lo que éstos recurrieron a la justicia. Las cosas se complicaron de tal modo que todo el trabajo se perdió. Si fuera mi tierra, pensó Pajón, sería independiente y no tendría estos disgustos. Así que empezó a buscar tierras para comprar. Un día se topó con un campesino que había comprado 1,300 hectáreas, pero que habiendo tenido dificultades, estaba dispuesto a venderlas baratas. Pajón negoció y regateó, y al final fijaron un precio en 1,500 rublos, la mitad al contado y la otra parte en 2 años. El negocio estaba prácticamente sellado cuando un comerciante que pasaba por allí se detuvo en la propiedad de Pajón para darle de comer a su caballo. Tomó el té con Pajón y charlaron. El comerciante le contó que acababa de regresar de la lejana tierra de Basquires, donde había comprado 13,000 acres de tierra por 1,000 rublos. Pajón lo interrogó y el comerciante le dijo: «Solo hay que hacerse de amigos de los jefes. Les regalé unos 100 rublos en ropa y alfombras, además de una caja de té y vino. Así conseguí la tierra por menos de 2 céntimos el acre». Entonces le mostró a Pajón los títulos de propiedad. «La tierra está cerca de un río», dijo, «y toda la pradera es suelo virgen». Pajón lo llenó de preguntas y el comerciante dijo: «Allí hay más tierra de lo que podrías cubrir si caminaras un año. Todo pertenece a los basquires. Son gente simple, como ovejas, y pueden darte tierras por casi nada». «Pues bien», pensó Pajón, «si tengo 1,000 rublos,
¿por qué me contentaría con solo 1.300 hectáreas? Si llevo este dinero a los basquires, podré tener 10 veces más por el mismo dinero. Capítulo 5. Pahom averiguó cómo llegar al lugar y en cuanto el comerciante se marchó, se preparó para ir él mismo hasta allá. Dejó a su mujer al cuidado de la granja y emprendió el viaje con un sirviente. Hicieron una parada en un pueblo y compraron vino, una caja de té y otros regalos, como les había aconsejado el comerciante. Recorrieron más de 300 millas y el séptimo día llegaron a un lugar donde los basquires habían levantado sus tiendas. Todo era tal como lo había descrito el comerciante. La gente vivía en la estepa, junto al río, en tiendas de campaña. No cultivaban la tierra ni comían pan. El ganado y los caballos pastaban en la estepa. Los potros estaban amarrados detrás de las tiendas y las yeguas eran conducidas hasta ellos 2 veces al día. Ordeñaban a las yeguas y de la leche se hacía el kumis. Las mujeres lo preparaban y también el queso. A los hombres solo les importaba beber kumis y té, comer cordero y fumar sus pipas. Eran robustos y alegres, y durante el verano no trabajaban en nada. Eran totalmente ignorantes y no sabían ruso, pero tenían muy buen carácter. Cuando vieron a Pahom, salieron de sus tiendas y se reunieron en torno a él. Encontraron un intérprete y Pahom les dijo que había venido a comprarles unas tierras. Los basquires parecían muy contentos. Sujetaron a Pahom y lo conducieron a una de las mejores tiendas, donde le hicieron sentarse con unos cojines de plumas distribuidos sobre unas alfombras. Ellos se sentaron a su alrededor. Le dieron té y kumis, e hicieron matar una oveja para que comiera. Pahom sacó los regalos y los distribuyó. También repartió el té entre ellos. Los basquires estaban encantados. Hablaron mucho entre ellos y luego pidieron al intérprete que tradujera. «¿Quieren decirle?», informó el intérprete, «que es bienvenido. Es nuestra costumbre hacer todo lo posible para complacer a un huésped, ya que nos ha hecho regalos. Ahora digamos qué cosas de las que poseemos les agradan más, para que las podamos regalar». «Lo que más me gusta de aquí», respondió Pahom, «es su tierra. La mía está abarrotada y el suelo está agotado. Ustedes tienen tierra en abundancia, y es buena. Nunca vi nada igual». El intérprete tradujo. Los basquires hablaron entre sí un rato. Pahom no entendía ni una palabra, pero vio que se reían y gritaban mucho. Luego se callaron y miraron a Pahom. El intérprete dijo: «Desean que le diga que a cambio de sus regalos le darán toda la tierra que quiera. Solo tendrá que señalarla con el dedo y será suya». Los basquires volvieron a hablar durante un rato. Esta vez parecía que discutían. Pahom preguntó qué sucedía y el intérprete le dijo que algunos de ellos pensaban que debían preguntar primero a su jefe por la tierra y no actuar en su ausencia, mientras que otros pensaban que no había necesidad de esperar su regreso. Capítulo 6. Mientras los basquires discutían, apareció un hombre con un gran gorro de piel de zorro. Todos se callaron y se pusieron de pie. El intérprete dijo: «Este es nuestro jefe en persona». Pahom sacó inmediatamente la mejor bata y 5 libras de té, y se las ofreció al jefe. Este los aceptó y se sentó en el centro de la tienda. Los basquires empezaron a hablarle. El jefe escuchó un rato, luego hizo una señal con la cabeza para que guardaran silencio, y dirigiéndose a Pahom, dijo en ruso: «Que así sea. Elige el trozo de tierra que quieras. Tenemos de sobra». «¿Cómo puedo llevarme tanta tierra como quiera?», pensó Pahom. «Debo conseguir escrituras y títulos, o de lo contrario me dirán es tuyo. Pero después me lo arrebatarán».
Gracias por sus amables palabras, dijo en voz alta. Ustedes tienen grandes extensiones de tierra, pero yo solo quiero un poco. Me gustaría estar seguro de cuál es la mía. ¿No podrían medirla primero y luego traspasarla a mi nombre? La vida y la muerte están en manos de Dios. Ustedes, buenas personas, me lo dan hoy, pero sus hijos podrían quitármela mañana. Tienes toda la razón, dijo el jefe. Te la traspasaremos. Oí que un comerciante estuvo aquí, continuó Pajón, y que también a él le dieron un poco de tierra, y que firmaron títulos de propiedad. Me gustaría hacerlo de la misma manera. El jefe comprendió. Sí, respondió. Eso se puede hacer fácilmente. Tenemos un escribano e iremos juntos a la ciudad para que selle la escritura. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pajón. Nuestro precio es el mismo, 1000 rublos por día. Pajón no entendió. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas acres significan eso? No sabemos cómo calcularlo, dijo el jefe. Vendemos la tierra por días. Será todo tuyo aquello que puedas abarcar a pie durante un día, y el precio es de 1000 rublos. Pajón se sorprendió. Pero en un día se puede recorrer una gran extensión de terreno, dijo. El jefe se rió. Será tuyo entonces, dijo él. Pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, perderás tu dinero. ¿Y cómo voy a marcar el camino que he recorrido? Iremos al lugar que quieras y allí te esperaremos. Partirás desde ese lugar, llevando una pala contigo. Harás una marca donde creas necesario. Cavarás un hoyo en cada recodo y lo llenarás de hierba. Nosotros iremos marcando el terreno de hoyo en hoyo. Puedes dar tantas vueltas como quieras, pero tienes que regresar al lugar del que saliste antes de que el sol se ponga. Y toda la tierra que abarques y recorras será tuya. Pajón estaba encantado. Decidieron partir a primera hora del día siguiente. Charlaron un rato y, después de beber más kumis y comer un poco más de cordero, se hizo la noche. Le dieron a Pajón una cama de plumas para dormir, y ellos se dispersaron, prometiendo reunirse al amanecer y cabalgar temprano hacia el lugar acordado. Capítulo 7. Pajón se tumbó en la cama de plumas, pero no pudo conciliar el sueño. No dejaba de pensar en la tierra. «¡Qué gran extensión voy a marcar!», pensó. «Puedo recorrer 56 kilómetros en un día. Los días son largos en esta estación. ¿Y cuánta tierra habrá en un terreno de 56 kilómetros? Venderé las tierras menos fértiles o las alquilaré a campesinos, y escogeré las mejores para cultivar. Compraré 2 grupos de bueyes y contrataré a más trabajadores. Unos 150 acres serán para la labranza, y el resto lo dejaré para que paste el ganado». Pajón pasó la noche en vela, y solo dormitó algo antes del amanecer. Apenas había cerrado los ojos cuando tuvo un sueño. Creyó estar acostado en la misma tienda y oyó a alguien que se reía afuera. Se preguntó quién podría ser. Se levantó y salió. Entonces vio al jefe sentado delante de la tienda, sujetándose las costillas y revolcándose de risa. Acercándose a él, Pajón le preguntó: «¿De qué te ríes?». Pero vio que ya no era el jefe, sino el comerciante que hacía poco se había detenido en su casa y le había hablado de la tierra. Justo cuando Pajón iba a preguntar: «¿Llevas mucho tiempo aquí?», vio que este no era el comerciante, sino el campesino que había subido del Volga hacía mucho tiempo y había llamado a la casa de Pajón. Luego vio que tampoco era el campesino, sino el mismísimo diablo con pezuñas y cuernos,
sentado y riendo a carcajadas, y que ante él yacía un hombre descalzo, postrado en el suelo, vistiendo tan solo unos pantalones y una camisa. Pajón miró con más atención para ver qué clase de hombre era el que estaba tirado allí, y descubrió que el hombre estaba muerto, y que era él mismo. Se despertó horrorizado. «¿Qué cosa sueña uno?», pensó. Miró a su alrededor y vio a través de la puerta abierta que estaba amaneciendo. «Ya es hora de despertarlos», pensó. «Debemos empezar de una vez». Se levantó, remeció a su sirviente, que dormía en la carretera, y le ordenó que enganchara a los caballos y llamara a los basquires. «Ya es hora de salir a medir la estepa», dijo. Los basquires se levantaron y se reunieron. El jefe también se presentó. Volvieron a beber kumis y ofrecieron té a Pajón, pero él ya no quería esperar. «Si vamos a ir, vayamos de una vez», dijo. «Ya es hora». Capítulo 8. Todos se pusieron en marcha, unos montados a caballo y otros en carretas. Pajón iba con su sirviente y llevaba una pala. Cuando llegaron a la estepa, el rojo de la mañana empezaba a alumbrar el horizonte. Subieron a una loma y, apeándose de sus carretas y caballos, se reunieron en un punto. El jefe se acercó a Pajón y extendió el brazo hacia la llanura. «Mira», dijo, «todo esto hasta donde alcanza tu vista es nuestro. Puedes quedarte con la parte que quieras». A Pajón le brillaban los ojos. Todo era tierra virgen, tan plana como la palma de la mano, tan negra como la semilla de una amapola, y en las hondonadas crecían diferentes clases de pasto. El jefe se quitó el gorro de piel de zorro, lo depositó en el suelo y dijo: «Esta será la marca. Partes desde aquí y regresas aquí nuevamente. Toda la tierra que abarques será tuya». Pajón extrajo su dinero y lo metió en la gorra. Luego se quitó el abrigo y se quedó en mangas de camisa. Se desabrochó la correa y se la ató por debajo del vientre. Se metió una hogaza de pan en el pecho del abrigo y, atándose una cantimplora de agua al cinturón, se ajustó bien las botas. Le quitó la pala de las manos a su sirviente y se dispuso a partir. Durante unos instantes se planteó qué camino tomar. Todo le parecía tan tentador. «No importa», concluyó. «Iré hacia donde se pone el sol». Volvió la cara hacia el este. Se estiró y esperó a que el sol se asomara por encima del horizonte. «No debo perder más tiempo», pensó. «Es más fácil caminar cuando todavía hace fresco». Apenas los rayos del sol se despuntaron sobre el horizonte, Pajón bajó a la estepa con la pala, equilibrándose en su hombro. Empezó a trotar. Después de haber recorrido 1000 metros se detuvo, cavó un hoyo y colocó trozos de césped en cada uno. Luego de que la rigidez se le había pasado, aceleró el paso. Al cabo de un rato cavó otro hoyo. Miró hacia atrás. A la luz del sol podía verse la colina con la gente sobre ella y las ruedas de la carreta. Pajón calculó que había caminado unos 5 kilómetros. El calor aumentaba. Se quitó el saco, se lo echó al hombro y siguió caminando. Miró el sol. Era hora de pensar en el desayuno. «Ya terminé la primera vuelta, pero hay 4 en un día. Es demasiado pronto para girar. Voy a quitarme las botas», se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en la correa y siguió trotando. Ahora era más fácil hacerlo. «Avanzaré otros 2 kilómetros», pensó. «Y luego giraré a la izquierda. Estas tierras son tan fértiles, tan hermosas que daría pena perderlas. Cuanto más se avanza, mejora». Siguió caminando recto. Cuando miró a su alrededor, la colina apenas se veía, y quienes estaban allá parecían hormigas negras. Solo pudo ver algo que brillaba bajo el sol.
Ya he ido bastante lejos en esta dirección. Es hora de dar la vuelta. Además, estoy sudando a mares y tengo mucha sed. Pensó Pahom. Se detuvo, abrió un gran hoyo y colocó trozos de césped. Luego abrió su cantimplora, bebió un trago y giró bruscamente a la izquierda. Siguió avanzando. La hierba parecía una alfombra y hacía mucho calor. Pahom empezó a sentirse cansado. Miró al sol y vio que era mediodía. Bueno, pensó, debería descansar un momento. Se sentó, le dio un mordisco al pan y bebió un poco de agua. No se recostó, pues pensó que si lo hacía podría quedarse dormido. Entonces reanudó la marcha. La comida le había devuelto algo de fuerzas y pudo caminar con mayor facilidad. Pero hacía un calor terrible y se sentía somnoliento. Una hora de sufrimiento y toda una vida por delante, pensó. Recorrió un buen trecho en esa dirección y estaba a punto de girar de nuevo a la izquierda cuando percibió que al fondo había una zona húmeda. Sería una lástima dejarla de lado, pensó. Cavó un hoyo en la hondada y dobló la esquina. Pahom miró hacia la cima. El calor volvía brumoso el aire y apenas se veía a la gente. Ah, pensó Pahom. Hice que los lados salieran muy grandes. Debo hacer este más corto. Recorrió el tercer lado más deprisa. Miró al sol. Estaba casi a la mitad del horizonte. Y aún no había recorrido ni medio kilómetro del tercer lado. Le faltaban por lo menos 20 kilómetros para llegar a la meta. No, pensó. Aunque mi terreno no quede parejo, debo apresurarme y volver en línea recta. Podría ir más lejos, pero, tal como está, ya es un gran terreno. Así que Pahom cavó un hoyo de manera apresurada y se dirigió directamente hacia la lona. Capítulo 9. Pahom caminó directamente hacia la cima, pero lo hacía con dificultad. Estaba exhausto por el calor. Sus pies estaban llenos de cortes y magulladuras, y las piernas empezaban a fallarle. Ansiaba descansar, pero si quería volver antes de la puesta del sol, tenía que seguir avanzando. Era imposible descansar. El sol no espera a nadie, y se hundía cada vez más. «Cielos», pensó, «no debí cometer el error de abarcar tanto. ¿Y si llego demasiado tarde?» Miró hacia la lona y hacia el sol. Todavía estaba lejos de su meta y el sol ya estaba cerca del horizonte. Siguió andando. Era difícil caminar, pero trataba de ir más aprisa. Avanzó un poco más, pero aún estaba lejos del lugar. Empezó a correr. Tiró su abrigo, las botas, la cantimplora y la gorra, y se quedó solo con la pala. «¿Qué voy a hacer?», pensó de nuevo. «He abarcado demasiado. Lo he arruinado todo. No podré llegar antes de que se ponga el sol». Y este miedo le quitó todavía más el aliento. Pahom siguió corriendo con la camisa y los pantalones empapados de sudor y con la boca reseca. Su pecho parecía el fuelle de un herrero. Su corazón era un martillo vibrando y sus piernas, como si ya no le pertenecieran, se negaban a obedecerlo. El terror de morir por el esfuerzo se apoderó de Pahom. Temía a la muerte, sí, pero no podía detenerse. Después de haber corrido todo ese trecho, me llamarán tonto si me detengo ahora, pensó y siguió corriendo. Se acercó y oyó que los basquires le gritaban. Sus gritos lo animaron. Reunió sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El sol estaba cerca del borde y envuelto en la niebla, parecía grande y rojo como la sangre. Ahora sí estaba a punto de ocultarse tras el horizonte. Sin embargo, también estaba bastante cerca de su objetivo. Pahom oía a los basquires que le gritaban que se diera prisa. Podía ver el gorro de piel de zorro y el dinero metido en él,
y el jefe sentado en el suelo manteniendo la respiración. Y Pahom recordó su sueño. «¿Cuánta tierra hay aquí?», pensó. «¿Me dejará Dios vivir en ella? He sacrificado todo, toda mi vida, por esta tierra. Nunca llegaré a ese lugar». Pahom miró el sol que había alcanzado la tierra. La mitad de él ya había desaparecido. Con todas las fuerzas que le quedaban, se apresuró a seguir adelante, doblando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían seguirlo y no tropezarse. Justo al llegar a la lona, oscureció de repente. Miró hacia arriba. El sol ya se había puesto. Lanzó un grito de desilusión. «Todo mi trabajo ha sido en vano», pensó. Estaba a punto de detenerse, pero oyó que los basquires seguían gritando y alentándolo. Recordó que aunque a él, desde abajo, le parecía que el sol se había puesto, los que estaban en la cima aún podían verlo. Dio un largo suspiro y corrió hacia la colina. Aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Ante él estaba el jefe, riendo y sujetándose las costillas. Pahom recordó su sueño y lanzó un grito de dolor. Sus piernas cedieron. Cayó hacia adelante y llegó a alcanzar la gorra con las manos. «¡Ah, este gran hombre!», exclamó el jefe. «Ha obtenido mucha tierra». El criado de Pahom llegó corriendo e intentó levantarlo, pero vio que le manaba sangre de la boca. Pahom estaba muerto. Los basquires chasquearon la lengua para mostrar su pena. Su criado cogió la pala y cavó una tumba lo bastante profunda para que Pahom entrara allí. 2 metros de tierra, desde la cabeza a los pies. Era lo único que se necesitaba. Soy Geraldo Medina. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de «¿Cuánta tierra necesita un hombre?», de León Tolstoy. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto, Alexander Rivera. Copyright de la producción 2023, Aubiblio Studios. Todos los derechos reservados. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aubiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.